El próximo 16 de agosto, la Iglesia, especialmente el mundo salesiano, celebrará con gozo, gratitud y alegría el cumpleaños de San Juan Bosco. Este sacerdote italiano nació el 16 de agosto de 1815, de manera que ya han pasado 205 años. Dios le regaló a San Juan Bosco el don, el carisma de la educación. Y obedeciendo a Dios, que le dio ese carisma, San Juan Bosco fundó la comunidad salesiana. San Juan Bosco se caracterizó por ser un gran defensor de la Iglesia, por ser un gran defensor de los papas, por ser un amante del ministro vicario de Cristo en la tierra. Por eso yo quiero en esta primera presentación mostrar la relación que San Juan Bosco tuvo con los papas de su época y la que han tenido los salesianos con los papas después de San Juan Bosco. El papa que más tuvo que ver con San Juan Bosco fue el Papa Pío IX, quien estuvo al frente de la Iglesia durante 32 años, siendo considerado uno de los 3 papas que más ha durado gobernando la Iglesia. Fue elegido pontífice en 1846 y duró hasta 1878. San Juan Bosco lo visitó 18 veces, la primera en el año 1858, para pedirle consejo sobre la fundación de la comunidad salesiana. El Papa lo recibió con mucho cariño, con mucha generosidad, lo atendió varias horas, le dijo que ya había oído hablar de él y que quería que escribiera su vida. Por eso, por petición del Papa Pío IX, es que nosotros tenemos una autobiografía de Don Bosco. Digámoslo así, entre comillas, el Papa obligó a San Juan Bosco a escribir toda su existencia. Lo hizo Don Bosco y por eso tenemos esas bonitas narraciones llenas de contenido pedagógico en ese libro que se llama Memorias del Oratorio. Memorias del Oratorio San Francisco de Sales. Este papa se convirtió en el primer cooperador salesiano. ¿Quiénes son los cooperadores salesianos? Aquellas personas que viviendo en su casa, en su ambiente, que no son monjas, no son curas, no son religiosos, viven desde sus hogares, desde sus ambientes el carisma salesiano. Son como la tercera orden, por decir, que tienen otras comunidades, los terciarios capuchinos, carmelitas, franciscanos, dominicos. En los salesianos no se les dice terciarios, sino cooperadores. El Papa Pío IX fue el primero de ellos. El Papa Pío IX es el que firma el acta que le da origen a la comunidad salesiana oficialmente. Como tuvo que ver Don Bosco tanto con él, los salesianos cariñosamente decimos que Pío IX es el Papa de Don Bosco. Al morir Pío IX le sucede el Papa León XIII. El Papa León XIII gobierna la Iglesia entre 1878 y 1903. León XIII es quien ordena al primer obispo salesiano, a Juan Callero, quien de niño fue alumno de Don Bosco, se hizo salesiano, llegó a ser obispo y trabajó en América, sobre todo en Argentina, y el Papa León XIII lo nombró obispo. Después de León XIII viene el Papa Pío X, el famosísimo San Pío X. Cuando era joven, un sacerdote muchacho fue al oratorio a almorzar con Don Bosco y cuenta este joven sacerdote que se convertirá en San Pío X, que salió del comedor de Don Bosco con hambre. Se ve que la mesa de Don Bosco era bien austera. Don Bosco era muy sacrificado en el comer. No era un glotón, era una persona muy medida en sus alimentos. Pío X llegó a ser el primer cooperador salesiano en ser declarado santo.
De manera que Pío X también, igual que Pío IX, fue cooperador salesiano y la Iglesia a San Pío X lo ha declarado santo. Él fue quien firmó el acta que le daba inicio al proceso de canonización de Don Bosco. El acta que da inicio a investigar la vida de Don Bosco para declararlo santo en la Iglesia Católica. Al Papa San Pío X lo va a suceder el Papa Benedicto XV. Le tocó muy duro al Papa Benedicto XV porque vivió el horror de la Primera Guerra Mundial. El Papa Benedicto XV es el que va realmente a ver el impulso de la congregación salesiana, porque fue durante su gobierno que más vocaciones entraron a nuestra congregación, que más obras nuevas se pudieron ir abriendo, de manera que este Papa hizo mucho por la vida salesiana. Y además el Papa Benedicto XV ordenó cardenal a Monseñor Juan Callero. Eso también es un regalo de la Iglesia para la congregación salesiana, elevar a la púrpura del cardenalato a uno de sus hijos. Después de Benedicto XV, entonces viene el Papa Pío XI, quien le tocó gobernar a la Iglesia entre 1922 y 1939. Tuvo la dicha, o tuvimos los salesianos la dicha, de que fuera este Papa el que canonizara a San Juan Bosco, el que declarara santo a San Juan Bosco. Eso fue el 1 de abril de 1934. Al Papa Pío XI lo sucede el Papa Pío XII. A este también le tocó durísimo, a este Papa, porque su gobierno estuvo marcado por la terrible Segunda Guerra Mundial. Este Papa tiene que ver con el inicio de la Universidad Salesiana en Roma. En un principio se llamó Ateneo Salesiano, Pontificio Ateneo Salesiano. Ahora se llama Universidad Salesiana, que especializa a mucha gente, acredita a mucha gente, capacita a mucha gente. Y todo comenzó bajo el cayado, bajo el gobierno, el pastoreo del Papa Pío XII. Luego viene el Papa Juan XXIII, el famosísimo Papa Bueno, quien gobernó a la Iglesia entre 1859 y 1963. Y comenzando su pontificado en 1959, bendice el templo en honor a San Juan Bosco que hay en la ciudad de Roma. Después viene el Papa Pablo VI, pero de él no hacemos mención especial en relación a los salesianos. Después viene el Papa Juan Pablo I, pero su gobierno fue muy breve, tampoco tenemos datos sobresalientes con los salesianos. Después viene Juan Pablo II, y este sí que tuvo que ver con los salesianos, porque cuando él era un seminarista en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, para proteger su vida y su vocación, se refugió en una parroquia salesiana. Los salesianos allí lo acogieron, de esa manera le salvaron la vida, y de esa manera él tuvo contacto con los hijos de Don Bosco, a quienes les agarró mucho aprecio y mucha gratitud. Cuando San Juan Bosco cumple 100 años de haber muerto, 1988, el Papa Juan Pablo II se dignó visitar los lugares salesianos. Esto es un orgullo para la congregación salesiana, que un Papa vaya al lugar donde nació Don Bosco, donde estudió Don Bosco, donde trabajó Don Bosco, donde predicó Don Bosco. Un recorrido por los lugares salesianos, una gran bendición. Este Papa también nos dejó una carta hermosa sobre San Juan Bosco. La tituló San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud. Este Papa declaró a San Juan Bosco el Padre y Maestro de la Juventud. Gobernó la Iglesia el Papa Juan Pablo II 26 años y lo sucede
el Papa Benedicto XVI. Papa Benedicto XVI gobierna la iglesia desde el 2005 hasta el 2013, año en que él se retira. Le hizo un gran honor a la congregación salesiana, nombrando como la segunda autoridad de la iglesia, como jefe de Estado, a un salesiano, al cardenal Bertone. Y ahora estamos bajo el cayado del Papa Francisco, quien cuando era un niño allá en Buenos Aires, Argentina, asistía al catecismo dominical de los salesianos, a lo que en lenguaje nuestro llamamos el oratorio. Esas actividades que los salesianos hacemos con los jóvenes en los barrios populares los días domingos y festivos para alejarlos del mal, para sacarlos del peligro moral. Además, el Papa Francisco tiene algunos salesianos trabajando en el Vaticano con él, reconociendo en esto el apoyo tan importante que él ve en los hijos de Don Bosco. Aquí pues una reseña, un recorrido rápido sobre los pontífices que tuvieron que ver con Don Bosco, los que han tenido que ver con los salesianos en algunos aspectos. Es importante señalar que el Papa Pío XII es quien canoniza a Santo Domingo Savio, un estudiante de San Juan Bosco, el primero en ser declarado santo, el primer estudiante, primer colegial, primer escolar en ser declarado santo es Domingo Savio, y eso lo hizo el Papa Pío XII. Igualmente el Papa Pío XII canonizó a la fundadora con Don Bosco, o Don Bosco con ella, de las salesianas, las hijas de María Auxiliadora. El Papa San Juan Pablo II canonizó a dos salesianos que murieron mártires en China, un obispo y un sacerdote, Monseñor Luis Versilla y el padre Calixto Caravario. De manera que estas son grandes figuras que han tenido que ver con nuestra congregación o nuestra congregación con ellos. Que viva San Juan Bosco y nos seguimos preparando para celebrar con alegría su cumpleaños.